Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hemos venido hablando en Tesalonicenses, primera, la semana pasada. Hace 15 días hablamos en el libro de Gálatas de cómo esas iglesias del primer siglo se mantuvieron firmes. Pero bueno, también tenemos muchas lecciones y experiencias en el Antiguo Testamento. Obviamente para nosotros siempre el Antiguo Testamento es más historia, la historia de cómo Dios se movió a través de un pueblo para cumplir sus propósitos. Y finalmente vemos que la historia se cierra cumpliendo Dios sus propósitos con la tierra de Israel, con el pueblo de Israel y también con nosotros. Vamos hoy a ver Números 32. Si de pronto usted recibió en su chat, decíamos que hoy íbamos a hablar de Números 32, que es parte de la lectura que nos corresponde para esta semana. Números 32. Y quisiera, mientras usted busca allí, hablar de la presión moderna que nos lleva a buscar satisfacción inmediata. La presión moderna que nos lleva a buscar satisfacción inmediata. Creo que fue Jorge, si estaba por aquí Jorge Ancines, que esta semana nos comentaba en la reunión de empresarios que hay un estudio que dice que más o menos los jóvenes hoy día en promedio están durando 2 años y medio en una empresa. 2 años y medio. Imagínense lo que eso significa, una constante variación, cambio, y siempre buscando una mayor satisfacción, una mayor realización, seguramente, pero que no es como antes, que había una prolongación en tiempo para desarrollar proyectos a largo plazo, sino que hoy son proyectos a corto plazo y obviamente buscando mejorar. Hoy día esta satisfacción instantánea nos está haciendo mucho daño. En una de las empresas estamos viendo acerca de cómo la tecnología y los avances con respecto a las redes sociales de alguna forma están afectando precisamente la capacidad del pensamiento crítico y la proyección de decisión correcta. Pensamiento crítico. Hoy día, como todo es rápido, como todo es fácil, como todo está en el scroll, un rápido movimiento del dedo para arriba, para abajo, para el lado, efectivamente nosotros estamos encontrando muchas cosas muy rápidamente y eso nos está llevando a que cada día la capacidad de análisis crítico se va reduciendo. Simplemente ya encontramos lo que necesitamos, respondemos a la realidad o necesidad y seguimos adelante. Por eso siempre es bueno que nosotros nos aprovechemos de lo bueno de la tecnología, de lo bueno de todas las redes sociales, pero que también tengamos en cuenta que no dejemos que ello influya en nuestro propio crecimiento y aún más en nuestro crecimiento espiritual. Déjeme comenzar con esta frase: optamos por lo bueno que el mundo nos ofrece ahora y ya, y renunciamos a lo óptimo que Dios tiene para nuestro futuro. Piensen en esa frase. Estamos aceptando rápidamente lo que hoy el mundo nos está ofreciendo como ya, ahora, tiene que ser en este instante. No lo dejes para después. Y eso nos lleva muchas veces a que renunciamos a lo óptimo que Dios tiene, pero que es a mediano y largo plazo. Ustedes bien saben que nuestra vida cristiana comenzó el día en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí comienza la experiencia de vivir con Cristo y Cristo viviendo en nosotros. Pero esa se prolonga, es todo el resto de nuestra vida. Así que Dios tiene unos planes a largo plazo con nosotros. Nosotros a veces quisiéramos que las cosas fueran mucho más rápido, mucho más como queremos que sean, y no necesariamente va a ser así. Dios cumplirá su propósito paso a paso. Aquí tengo muchas personas que conozco que han hecho una planeación muy cuidadosa, paso a paso, de lo que quieren en la vida, y así lo han ido alcanzando, paso a paso, no de un día para otro. Y obviamente en la medida en que se avanza, ustedes saben que cuando uno avanza el horizonte se aumenta. Si usted queda en el mismo lugar, usted va a tener siempre el mismo horizonte. Pero cuando usted va avanzando paso a paso, el horizonte se abre para usted. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le creamos a Él y demos pasos de fe. Y en la medida en que damos pasos de fe, Dios va a abrir cosas que antes no veíamos, nos va a dar oportunidades que antes no teníamos y va a cumplir propósitos que no alcanzábamos nosotros a entender. Otra frase para que la tengamos en cuenta en este punto de partida: lo bueno ahora puede ser enemigo de lo mejor mañana. Lo bueno ahora puede ser enemigo de lo mejor mañana. La satisfacción instantánea nos lleva a que esto es bueno, entonces hagámoslo. Hay que preguntarse, ¿esto es lo mejor?
no solamente si es bueno. Y no estoy hablando de las cosas que nos pueden causar daño o dañar a otros. Estoy hablando de cosas buenas, cosas que de alguna manera son legítimas, que usted puede tenerlas porque no está haciéndole daño a su vida en el sentido de que puede afectarle, sino que simplemente le lleva a que teniendo eso, usted está renunciando a cosas mejores después. Entonces la pregunta siempre va a ser no lo bueno, sino esto es lo mejor que Dios tiene para mí, aunque considere que esto podría ser lo bueno para mí ahora. La insensatez, entonces, decíamos, es una característica común de la vida moderna. Y bueno, vuelvo a insistir, no quiero satanizar la tecnología y los avances, más cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. O sea que es propio que nosotros veamos lo que hoy nos muestran y lo que ya está en desarrollo y progreso que todavía nosotros no vemos. Hay muchas cosas que no alcanzamos a vislumbrar. Pero lo cierto es que todo eso es para nuestro beneficio, siempre y cuando tengamos el buen uso del dominio propio. Todo nos es lícito, mas no todo conviene. Todo nos es lícito, mas no todo edifica. Así dice Pablo en la epístola. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber decidir, tener el dominio propio en decisión de aquello que realmente nos edifica y que realmente conviene en el proceso. A veces la satisfacción nos lleva a olvidarlo, a pasarlo por alto. Recuerden que Dios dice que la satisfacción instantánea nos hace olvidar el plan para el futuro. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cuando Dios dice que tiene cosas para nosotros, es porque Él tiene un futuro y una esperanza. Dios sí no cayó en la trampa de la satisfacción inmediata. Dios no está resolviendo las cosas apresuradamente. Imagínense, se tomó casi 3.000, 4.000 años para llevar a cabo el plan de redención de tal forma que no hubiese oportunidad de error, porque era la única. Enviar a Jesús para morir en la cruz, pagando el precio de nuestro rescate, requirió de Génesis 3:15 hasta el Nuevo Testamento, comenzando con Mateo. Y eso más o menos son 4.000 años. ¿Por qué no lo hizo antes? Si es Dios, ¿por qué no lo hizo antes? Porque Dios tiene planes que siempre se proyectan a mediano y largo plazo, que son óptimos, que no da lugar a conformarse uno con lo mejor. Tiene que ser lo óptimo de Dios. Y créame que lo que Dios tiene para nosotros aún es más de lo que nosotros hemos podido vivir. Y tenemos que ser agradecidos, no es que hayamos vivido mal. Hemos vivido muy bien, sino que Dios tiene cosas aún mayores y mejores. Solo que hay que tener la suficiente paciencia para esperar los tiempos de Dios. Muy bien, nos acostumbramos entonces, decimos, a resultados inmediatos, a soluciones rápidas, y todo esto nos lleva a que muchas veces comprometemos la visión a largo plazo. Queremos resolver el ahora, pero no pensamos en el mañana. Muchas veces, como nos decían cuando nos daban las onces para el recreo en el colegio, no se lo coma todo en el primer recreo, ¿recuerdan? Sino guarde para el segundo. O la lonchera, no se la coma todo en el primer recreo, guarde para el segundo. Y eso nos llevaba a nosotros a veces a sentirnos presionados y queríamos de una vez comer todo y al final no tener. O como muchas veces pasó, no sé si a ustedes, pero a mí sí, que lo que nos daban para el bus de regreso lo usábamos en el segundo recreo. Y entonces o pida prestado o eche pata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa satisfacción no la podíamos aplazar. Necesitábamos hacer aquello que queríamos hacer. Y desafortunadamente eso nos ha causado daño. Y es algo que tenemos que corregir o es algo que tenemos que enseñar para las promociones jóvenes. Que no debemos vivir para satisfacer los momentos presentes, sino tenemos que aprender a proyectarnos, como dice Dios, a lo que es mejor en el futuro. Entonces, la insensatez puede afectar las relaciones interpersonales profundas, significativas y comprometidas. Mire hasta dónde puede llegar. Estaba hablando con una parejita que estoy dándoles consejería matrimonial a distancia, viven en otro país, y estamos hablando de eso, que en un momento determinado a veces lo que buscamos es que podamos convivir bien,
que no tengamos mayores problemas. Problemas siempre van a haber, pero que no sean mayores ni que tampoco vayan a afectar la relación. Y muchas veces encontramos que no es fácil y se enredan las cosas y por eso buscamos ayuda. Pero lo primero que hay que definir es cuál es el propósito de esa relación. ¿Es una relación que se va a proyectar en el tiempo como la Biblia lo plantea hasta que la muerte los separe? Porque si no es así, entonces sigan viviendo tal como están. Si usted no tiene una proyección a largo plazo para establecer una relación que sea profunda, significativa, comprometida, simplemente siga viviendo como está y los problemas son propios de esa posición de no tener un futuro por el cual trabajar. Solamente un momento que disfrutar. Y hoy en las relaciones de nuestros jóvenes solteros les recomendamos tengan cuidado. Si no nos estamos comprometiendo a largo plazo, mejor tenga amigos. Es mejor tener buenos amigos que compromisos que tarde o temprano van a romperse y van a afectar mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, las relaciones significativas tienen que ser llevadas a esta experiencia de no satisfacción inmediata. Es construcción a mediano y largo plazo. Todavía hay gente que le apunta al matrimonio. A Dios gracias. Todavía tenemos gente que dice queremos casarnos. Jóvenes que dicen queremos tener hijos. Muy bien. Todo eso es bueno, solo que todo eso tiene su paso a paso. Nosotros procuramos enseñar lo que enseña la Biblia y que deben haber unos tiempos previos de conocimiento para tomar unas decisiones de una relación afectiva ya más seria y finalmente de un compromiso y llegar a un matrimonio y establecer una familia. Todo tiene un recorrido. Pero si no hay un futuro claro y preciso, es mejor que vaya despacio y no comprometa su futuro con satisfacción instantánea presente. La satisfacción instantánea nos lleva a una definición muy superficial de lo que es el éxito, porque el éxito hoy día está eclipsado a corto plazo, es cuánto usted avanza rápidamente. Por eso decíamos el promedio, y es un estudio que se hace de 2 años y medio de una persona en un lugar laboralmente hablando, 2 años y medio. ¿Por qué? Porque queremos avanzar rápidamente. Porque queremos tener los resultados mejores, los más excelentes en corto tiempo. Y puede ser que usted se promocione de esa manera. Y créame que llegará el momento en que usted va a preguntarse, ¿y ahora qué? Porque usted puede seguir escalando, a llegar a un punto en que ya no hay más lugar para usted. Y entonces, ¿ahora qué? Y como nos preparamos fue para satisfacciones rápidas e inmediatas, no estamos preparados para un proyecto de mediano y largo plazo. La vida es a largo plazo. Yo le doy gracias a Dios y espero que cada uno de ustedes, los mayores que están llegando a su tiempo ya de pensión, puedan vivir una jubilación. Jubilación implica un tiempo donde van a vivir con júbilo. Júbilo es que vivan alegres, felices, pero no ociosos. Porque uno aspira a llegar a jubilarse o a pensionarse, como decíamos, para no tener nada que hacer, para poderme dar el gusto de levantarme a la hora que quiera, acostarme a la hora que quiera, y créame que eso puede ser bueno 3, 4, 5 meses. Ya después empieza uno con la necesidad de proyectarse en el resto de la vida, y muchas veces si es a los 65, pueden estar quedando perfectamente 25 o 30 años más. Y la pregunta es, ¿30 años más en un ocio sin significado y sentido? Debe ser horrible. Entonces, por eso es necesario prepararnos desde ahora. Y con algunas de las parejas que ya estamos llegando a esos tiempos, nuestra preparación es, ¿y cómo vamos a invertir nuestra vida en el futuro? Si ya tenemos una garantía de un sostenimiento económico que nos da bienestar, ¿qué nos dará propósito entonces? Porque la plata da bienestar, pero no propósito. Entonces hay que ir pensando en el propósito trascendente y para eso obviamente tenemos que cambiar la estructura del éxito actual. Es rápido e instantáneo. No, el éxito se construye y el éxito es simplemente el progreso constante hasta el día de nuestra muerte. Y ojalá que cuando usted se muera todavía queden cosas por hacerse, porque es mejor así vivir, que simplemente haber terminado todo lo que uno creía que debía hacer y que lo entierren 20 años después. Es mejor uno morirse diciendo todavía tengo visión. ¿Recuerdan a Moisés 120 años? En el monte Nebo mirando la tierra prometida y diciendo yo quiero entrar. Y Dios le dijo no, pero es que todavía tengo visión, todavía tengo vigor, le dijo. Dijo sí, pero se acabó su propósito.
¿Qué tal uno así en la vida? Que a los 120 años le digan, ¿quiere morirse? No, todavía tengo cosas por hacer. Y hay jóvenes que están en un propósito de, ¿cuándo será ese día en que Dios me llame a su presencia? Bueno, ¿usted leyó Números 32? Números 32 lo leyó. Levante la mano el que lo leyó. Si no es para leerlo. O sea que vamos a leer Números 32 entonces. Porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. A algunos le falta programador, porque puede ser que le falte programador. Entonces lo que estamos hablando es de, ¿a alguno le falta disciplina para leer su programador cada semana? Números 32, ¿quién lo tiene? Está en la Biblia, ¿cierto? Es muy extenso, Números 32 es muy extenso. Se nos va a ir media reunión hablando de Números 32, leyéndolo. Pero bueno, hagámoslo. ¿Listos? Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado y vinieron a la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país, lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no hicieres, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán con mi señor como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés:
si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Jazer, Joeba, Bet-Nidra y Bet-Aran, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para las ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eale, Kiriatim, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres, y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron a Galaad y tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba, conforme a su nombre. Así Noba fue y tomó a Kenat. ¿Listos? ¿Hasta ahí se termina? Ok, listos. Muy bien, lo leímos, ya usted está enterado. Vamos a hacer un recuento muy rápido entonces. Han pasado 40 años donde la incredulidad y la cobardía habían causado ese andar en el desierto sin un rumbo fijo. Una situación momentánea generó una estabilidad en un mismo lugar, estabilidad llamándolo que estuvieron siempre en el mismo lugar, el desierto, durante 40 años. Un acto de incredulidad y cobardía. Y cuando ya empezaron a subir después de 40 años por el costado oriental, si usted busca un mapa de Israel, por el costado oriental, que es al otro lado del Jordán, hoy día sería Jordania, país de Jordania. Cuando empezaron por allí, entonces encontraron a los reyes amorreos, Amón y Og, y esos reyes se opusieron para que ellos pasaran por ese sector, y entonces hubo una batalla y Dios les dio las primeras victorias en la conquista. Así que conquistaron esa región del oriente del río Jordán. Pero la tierra que Dios les había prometido era del río Jordán hacia el occidente, sino que de alguna manera al pasar por allí y al ser enfrentados, confrontados en guerra, ellos tuvieron victoria. Entonces ese territorio entró en posesión también de Israel. Pero volvemos a insistir, lo que Dios les había dicho es pasen el Jordán y entren a la tierra prometida, todo hacia el occidente. Pero vinieron dos personajes, dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, y le dijeron a Moisés lo que ustedes escucharon. Nosotros vemos que esta región es propicia para ganados. Y la Biblia aclara que eran las tribus que tenían mucho más ganado que las demás. Y como estaban cerca del Jordán, pues obviamente con agua, seguramente muchos pastos habría. Así que era una tierra que en ese momento generaba para ellos una seguridad hacia un mediano plazo. Tendrían pastos para sus ganados, siendo muchos ya aseguraban por lo menos la sobrevivencia de su posesión. Y esa situación los llevó a decirles, déjenos a nosotros quedarnos a este lado. Hay que cruzar el Jordán porque eso fue lo que dijo Dios, pero nosotros nos queremos quedar a este lado. A Moisés esa situación le llevó a pensar que era una seria amenaza por dos razones fundamentales. La primera, porque al quedarse dos tribus y media, Manasés, Rubén y Gad, hacia el oriente del Jordán, solamente 9 tribus y media iban a entrar a tomar la posesión de la tierra, a conquistarla. Y eso implicaba que ya la valentía de muchos guerreros de estas dos tribus se iba a quedar en esa región. Así que iban a estar de alguna manera lesionados militarmente, en el sentido de volumen, cantidad y obviamente la posibilidad de mejores conquistas. Así que veía Moisés una amenaza.
Hasta ahora habían derrotado a Og y a Magón, esos reyes del oriente, los habían derrotado porque estaban las 12 tribus, pero 9 tribus y media obviamente generaba una preocupación con respecto a si serían capaces de conquistar. Y la segunda razón, y más importante aún, es que eso podía desmotivar a que las demás tribus quisieran entrar. Y les hace todo el recuento. Usted acaba de leer lo que les hizo todo el recuento de lo que había sucedido 40 años atrás. Cuando llamó a esos 2 espías que mandó a la tierra prometida, la instrucción de Moisés es: vayan y miren cómo es la tierra, cómo son sus ciudades y cómo son sus habitantes. Y en ese estudio que hagan, muéstranos el camino más apropiado para ir a tomar conquista. Nunca les dijo: vayan y miren la tierra a ver si es una tierra que podamos nosotros conquistar. Moisés sabía que Dios los había llamado y Dios los iba a respaldar. Pero el problema es que necesitaban saber qué camino iban a tomar, qué rumbo iban a seguir, cuáles serían las primeras ciudades y luego las que vendrían para ser conquistadas. Pero cuando ellos regresaron diciendo: la tierra es buena, las ciudades son altas, construidas muy fuertemente, los habitantes de esas ciudades son gigantes y creo que nosotros no vamos a poder. Y entonces dice la Biblia que se desmotivó el pueblo. Oiga bien, la desmotivación. Causa por la cual Moisés en este momento, recordando 40 años atrás, dice: puede suceder nuevamente lo mismo. Y es que a la noticia de esto, de quedarse a este lado, el resto del pueblo se desmotive. Y al desmotivarse, no entrar a la tierra y otros 40 años en el desierto no estaría dispuesto a soportarlos. Así que la desmotivación, el desaliento, el desánimo, y efectivamente alcanzó a suceder. Porque ustedes miran que los que pidieron la solicitud de que los dejaran en ese costado eran la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Y después se unió Manasés a ellos. Si les diésemos un poco más de tiempo, seguramente otras tribus dirían: nosotros también nos quedamos, y se quedarían al otro lado del Jordán. A Dios gracias, Moisés, pensando en las amenazas, propuso que tuviesen un acuerdo. Y el acuerdo pues fue simple, que ellos se iban a quedar, satisfacían su necesidad presente de tierra y de pastos para sus ganados, pero que sus soldados acompañarían a las otras 9 tribus restantes a entrar a tomar posesión. Y ese fue el acuerdo. Y llamó, dice, a Aarón, y llamó a Josué, y llamó a los príncipes, e hicieron un acuerdo y lo firmaron. Se comprometieron a hacerlo. Y efectivamente, Rubén y Gad estuvieron dispuestos a asumir el compromiso que eso requería. Obviamente eso tardó un poco la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había que conquistar las ciudades, porque había que construirlas, y ustedes miran que él dijo: y hay que fortalecerlas porque se van a quedar solamente los niños, las mujeres y el ganado. Entonces hay que tener ciudades muy protegidas porque nosotros estaremos en la tierra ayudando a conquistarla. ¿Cuántos años duró esa conquista de la tierra prometida? ¿Alguien da? ¿Alguien da más? ¿Sabe cuántos años duró? 7 años. 7 años duró la conquista, hasta que la última de las tribus tomó posesión de su tierra. O sea que durante 7 años los varones de estas 2 tribus estuvieron en la tierra de Canaán, y sus familias durante 7 años estuvieron solas, y sus hijos solos, y sus ganados solos. Ese ya fue un primer sacrificio que hubo que pagar, 7 años. Bueno, 7 años comparado con los 80, 90 que uno pueda vivir, no es mucho, decimos. Pero de pronto eran los 7 años. Recuerden que esa generación que se levantó en el desierto todavía era muy joven. Los mayores de ellos eran apenas Josué y Caleb. Todos los demás eran de máximo 60 años. Los niños que habían nacido, y ellos se privaron de estar con sus familias y disfrutar de esa buena tierra. ¿Por qué? Satisfacción inmediata. Lo vemos y nos parece que esto es agradable. Ah, pero hay promesas mejores para el futuro. Dios tiene una tierra mejor mañana. Pues sí, pero nosotros queremos esta. Algunos piensan, si
hubo razón o no razón para tomar esa decisión, si de alguna manera fue un error o fue un acierto. Los que están a favor de que fue un acierto tienen algunos argumentos válidos. Por ejemplo, bueno, si Dios les dio esa tierra en conquista, y si ellos iban a pasar todos a la tierra prometida, ¿esa tierra conquistada de quién sería entonces? Entonces, llamémoslo que es bueno que se queden al menos 2 tribus para que custodien lo que habían ganado. Ese es un buen argumento. Claro, la tierra se iba a quedar sola si las 12 tribus pasaban. Pero la orden siempre fue que debían cruzar el Jordán. ¿Está bien? Pero digamos que el argumento es válido. Otro argumento válido es que Dios siempre es generoso. Dios siempre es bueno. Les había prometido una tierra que iba del Jordán al Mediterráneo, esa franja entre la parte norte que llamamos Galilea y la parte sur que es los desiertos de Judea. Pero Dios, como es generoso, les añadió un pedacito más. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciar lo que Dios en su generosidad nos da? Esto es como si usted hace un presupuesto y usted dice, Señor, necesito para mi presupuesto 5 millones y Dios le da 7, y entonces usted coge los 2 millones y se los devuelve. ¿Por qué? Porque usted solamente necesita 5, pero como Dios es generoso, dice, yo sé que necesitas 5, pero quiero darte 2 más. Entonces el argumento también es válido. Dios puede ser un Dios generoso que aumente más de lo que nos ha prometido. Y seguramente tenemos mucho testimonio de eso, que Dios nos ha dado siempre más de lo que muchas veces hemos pedido. Pero volvemos a lo mismo. La instrucción era, después del río Jordán, entrar a la tierra prometida. Entonces, algunos piensan que puede ser un argumento válido en cuanto a razón y lógica, pero no necesariamente con respecto a obediencia, que es diferente. Nosotros muchas veces con respecto a Dios actuamos más por razón y lógica que por obediencia. Y eso quiere decir que de alguna manera nosotros decidimos convenientemente qué obedecemos y qué no obedecemos. Entonces, cuando vemos que hay situaciones convenientes, pero que de alguna manera contradicen lo que Dios pidió, le damos una argumentación válida, razonal, para decir, hay derecho para. Pero cuando Dios dice sí es sí, cuando Dios dice no es no. Uno de los parámetros que hoy día vivimos es una ética situacional. Ética situacional quiere decir que no hay una ética o un concepto de lo que es bueno y malo claro, sino que es dependiendo de las circunstancias en que uno se encuentre. Entonces, si de alguna manera las circunstancias en las que usted se encuentra amerita que usted pase por encima de algunos principios que están establecidos, pues es válido por las circunstancias, es conveniente. Por eso se llama una ética situacional, y hoy la vemos, y eso comenzó hace unos años. Y pues no para traer juicios del pasado, pero una de las cosas que mucho daño hizo en el pasado es que una gran nación como era Estados Unidos, con un presidente que siempre era muy representativo, cuando hubo el famoso problema de la Lewinsky, inmediatamente se salió a decir, es que la vida privada no tiene por qué afectar la vida pública. ¿Recuerdan? La vida privada no tiene por qué afectar la vida pública. Una cosa es la vida privada, otra cosa es la vida pública. Ahí está la ética situacional que empezó a generar lo que hoy vivimos. Hoy vivimos una ética donde cada cual decide lo que es conveniente para ellos. Entonces, estos argumentos nosotros tenemos que evaluarlos desde ese punto de vista. Racionalmente puede ser cierto, pero en obediencia había que cruzar el Jordán. Y Dios siempre opta por la obediencia más que por la razón. Por eso el libro de los Salmos, ¿qué es lo que dice? No te apoyes en tu propia prudencia, sino reconoce a Dios en tus caminos y obedece. Eso es lo que la Biblia dice. Muy bien, otros afirman que efectivamente la situación no fue la mejor. Se quedaron, disfrutaron obviamente la tierra, pero con el tiempo esas tribus de Gad y de Rubén y finalmente Manasés, que se unió a ellos, fueron las primeras tribus conquistadas por Asiria. Cuando Asiria comenzó su invasión del norte, entró por esa región. O sea que las primeras tribus que fueron conquistadas fueron esas 3 tribus. ¿Y por qué fueron conquistadas tan fácilmente? Porque obviamente
al dividirse eran más vulnerables. No es lo mismo que todas las 12 tribus entraran. Recuerde que Moisés lo pensó. Es que si nos vamos 9 tribus y media apenas, va a ser más complejo y de pronto estamos implicando el éxito. Por eso si vamos los 12 aseguramos, porque así lo hemos visto ya. Entonces, en este caso, 9 tribus que estaban al otro lado de Jordán no pudieron acudir a redimir, a salvar a estas 2 tribus y medio que fueron conquistadas. Vayámonos un poco más adelante al Nuevo Testamento. Digo, vayámonos en la imaginación y en lo que hemos leído. Recordarán ustedes un episodio que hubo de Jesús en la región de Gadara. ¿Qué hubo allá? El endemoniado gadareno. ¿Qué le dice la palabra gadareno? Que era de Gadara. Y si usted hoy busca Gadara, Gadara es la región que corresponde precisamente a Rubén, a Gad y a Manasés, esa región del oriente. Y Jesús se encontró con un endemoniado de esa región y era judío. Era judío y estaba endemoniado. El problema no era que estuviera endemoniado, hay muchos que están endemoniados todavía. Pero de alguna manera el problema es que cuando el Señor Jesús sacó a los demonios que habían en el endemoniado de Gadara, ¿que eran cuántos? Una legión, que eran cientos de demonios. Jesús dijo, cuando ellos le solicitaron que no lo echara al abismo, Jesús les dijo, bueno, entonces salgan a los cerdos. Y entraron a los cerdos y los cerdos se precipitaron al mar. ¿Recuerdan ustedes la historia? La pregunta es, si esa región correspondía a las tribus de Gad y Manasés y a la de Rubén, ¿por qué siendo judíos criaban cerdos? La influencia de ya había contaminado sus propios principios. Un judío normalmente el cerdo era un animal impuro y ni siquiera lo criaban ovejas. Pero aquí encontramos que los judíos estaban criando cerdos. Se habían de alguna manera contaminado. Y lo más grave es que cuando Jesús echó los demonios a los cerdos y los cerdos se fueron al mar, fue una gran pérdida para los propietarios. ¿Que eran qué? Judíos. ¿Y qué le dijeron los judíos a Jesús ese día? Vete de nuestra región, nos perjudicas económicamente. No pensaron en el endemoniado que tenía como 1000 demonios encima, sino en la pérdida económica. Mire cómo la herencia de las decisiones del pasado estaban afectando el futuro. ¿Por qué fue que se quedó Rubén, Gad y Manasés a esa región del oriente? Por la economía. Porque sus ganados primaban por encima de sus principios. Porque su fortuna estaba en sus ganados, no en el Señor. Y mírenlo tiempo después, que ya no es solamente una decisión de quedarnos en una tierra, sino que aún los principios estaban comprometidos. Y eso normalmente sucede porque a veces uno vive muy en el límite de las fronteras de lo que es bueno y lo que es malo. En la frontera de lo que es bueno y lo que es malo. A veces nosotros vivimos con un pie allá y con el otro acá. ¿Está bien? Las fronteras. Revíselo hacia el norte, estamos hablando del oriente, revíselo hacia el norte. Al norte de Israel queda la región de Galilea. Jesús nació en Belén. Espera diciembre y le recordamos Belén. Luego se fue a vivir a Nazaret después de 2 años de vivir en Egipto. Y Jesús hizo su ministerio, ¿en qué región? En la región de Galilea. Bueno, voy a leerle. ¿Está bien? Mateo capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, las tribus que habitaban al norte, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Ha escuchado usted ese término? Galilea de los gentiles. Lo correcto sería Galilea de Israel. Pero Galilea tenía una fuerte influencia de los gentiles, que son los pueblos no judíos. Esa región del norte era camino del oriente hacia el occidente, y obviamente la influencia de ese comercio, la influencia de esa actividad de muchas naciones pasando por allí,
habían empezado a permear los principios que esa región, siendo de Israel, estaba comprometiendo. Por eso, cuando la profecía habla de esa región, dice una región de gentiles, Galilea de los gentiles. Volvemos a los límites. A veces uno dice, yo soy capaz de vivir en el límite. Yo no me tengo que comprometer tanto con Dios. Yo me puedo comprometer, pero no tanto. Y me quedo muy cerca al mundo. Y cuando me quedo tan cerca al mundo, puede que ese mundo empiece a influir. Lo mejor es retírese lo suficiente para que ese mundo no lo permee a usted, no le influya a usted, porque ya estamos viendo. ¿En qué se había convertido la tierra de Galilea? Mire, voy a seguir leyendo Mateo 4. Dice, el pueblo asentado en tinieblas y la región en sombra de muerte. Mire hasta dónde había llegado la influencia gentil en una región de Israel, que tenía los mismos principios que los del centro y los del sur, solo que se habían permeado estando en esa región fronteriza. Lo mismo estamos diciendo entonces de este sector, que en lugar de estar en el lugar donde Dios les pedía que estuviesen disfrutando de lo que Dios había preparado, ellos prefirieron quedarse en los límites. Y ahí es una posición muy vulnerable. O somos o no somos. Hoy día, dentro de la ética situacional, se habla de que uno es más o menos honesto. ¿Sí o no? Hoy no podemos decir, es que usted es honesto, bueno, yo soy más honesto que otros. ¿Cierto? Que alguien se atreva a decir, es que yo soy perfectamente honesto, totalmente sincero, completamente transparente, es tan complejo y difícil. Pero bueno, lo negociamos, no soy tanto. Como algún presidente famoso dijo, que se robe, pues claro, siempre van a robar los gobiernos, pero que roben en sus justas proporciones. Y eso es lo que nosotros decimos. Pues sabemos que siempre van a robar, pues que roben lo menos posible, que dejen un poco para los demás. Pero créame que cada día eso va avanzando más y va tomando más y va tomando más. Por eso es tan peligroso que nosotros renunciemos a proyectarnos en el tiempo y en las promesas de Dios a la luz de la satisfacción temporal y momentánea del presente. Porque lo que ellos hicieron es comprometieron su futuro por el presente que les parecía mucho mejor. Esa falta de capacidad de posponer la satisfacción. Claro, hay momentos en que a usted le toca trabajar un poco más. Y de pronto hay exigencias que obligan a que usted tenía planes y le tocó aplazar ciertos planes para poder terminar ciertos proyectos. Y tenía que hacerlo porque si no iba a afectar una mayor cantidad de tiempo que había invertido en ese trabajo. Entonces era necesario posponer un poquito esa vacación. En estos días hablando con un militar le tocó así, en un proceso también de vida familiar, de restauración. Estaban ya avanzando en su restauración porque habían pensado en separarse. Y entonces él planeó una salida con su esposa un fin de semana para ya ir consolidando su restauración. Y preciso, militar como es, le llaman y le dicen, no, tenemos nueva instrucción, nueva orden y tiene que presentarse en... Le tocó posponer ese momento. A veces es necesario posponer. Y sobre todo cuando se trata de satisfacciones. El estudiante, que le invitan a que se vaya de fiesta, rumba, pero hay examen el próximo lunes, hay quiz, entonces hay que estudiar. Tranquilo, el domingo. Con ese guayabo, muy difícil. Hay que posponer las selecciones deportivas. Cuando se van a campeonatos, hay que concentrarse. Por eso se habla de la concentración donde está la selección. Hay que concentrarse, hay que de alguna manera posponer todo lo que podríamos estar haciendo por un objetivo mayor. Y eso es lo que estamos hablando de aplazar la satisfacción instantánea por beneficio a mediano y largo plazo. Y pensemos todos y cada uno de nosotros en esto. Estamos hablando de perseverar hasta el final. Y eso implica que hay cosas que vamos a tener que posponer hasta la eternidad. Y perdónenme que se lo diga. Una vida tal como la quisiéramos de ideal,
solamente es después de la muerte. Mientras aquí estemos, habrá que luchar, habrá que combatir, habrá que conquistar. Lo que sí tenemos es la confianza en que Dios nos va respaldando paso a paso en la misma medida en que nos va dirigiendo. Pero que tengamos una vida plena, como la ofrecen los bancos, solamente después de la muerte. Los bancos le ofrecen a usted la vida completa. ¿Usted por qué tiene que privarse, teniéndonos a nosotros? ¿Cierto? Y nos llaman con un descaro increíble a decirnos, le queremos ayudar. Nosotros le refinanciamos, le reprogramamos, le pagamos sus deudas, le prestamos, díganos lo que quieran. ¿No le han llamado en estos días? Yo no sé si es a los finales de mes que siempre llaman con más insistencia. Y uno hasta se siente importante que lo llamen tanto. Pero obviamente es, ¿por qué se va a privar usted si tiene la oportunidad? Y si usted no tiene un dominio propio, usted cede a eso y va comprometiendo su futuro. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esto de las satisfacciones instantáneas, porque a veces pensamos que solamente son los jóvenes. No, todos y cada uno de nosotros tiene situaciones en las que preferimos ese momento a pensar hacia el futuro. ¿Cuántas veces una pequeña locura echó a perder un perfecto perfume, dice la Biblia en Proverbios? Una pequeña locura. Es como si cayera una mosca al final del proceso de extraer la esencia de un perfume. Y cayó la mosca y se lo tiró todo. Después de todo un trabajo de sacar la esencia para ya tenerlo listo y poderlo vender, y la mosca le dañó todo. Eso es una pequeña locura que echa a perder grandes planes. Y esas pequeñas locuras son esto. ¿Y yo por qué me voy a privar? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Qué de malo tiene? Volvamos a lo mismo. ¿Había algo de malo en quedarse en esa región? ¿Era pecado? Yo no lo llamaría pecado. Aunque de alguna manera era una desobediencia. Pero hubo un acuerdo. Y la ley que estaba establecida, el que estaba dirigiendo, llegó a un acuerdo con ellos. Por eso Moisés fue muy claro y les dijo, miren, hicimos un acuerdo. Si ustedes no lo cumplen, sepan bien que Dios va a venir contra ustedes. ¿Sí o no? Pero ya había un acuerdo. Y mientras ellos cumplieron el acuerdo, se sostuvo y efectivamente se quedaron y disfrutaron de la tierra, con las consecuencias a largo plazo que ya hemos visto. Entonces hagámonos una pregunta nosotros hoy, y es ¿por qué optamos por la satisfacción instantánea en lugar de esperar los planes perfectos de Dios? A veces nosotros estamos forzando cosas, cuando el Señor dice yo tengo tiempos perfectos. Déjeme a mí hacer las cosas, yo tengo planes de bien para darles un futuro y un bienestar que ustedes ni se imaginan, pero déjenme a mí hacer las cosas. Pero nosotros a veces estamos forzando, ¿por qué? ¿Por qué esa satisfacción instantánea? ¿Por qué ese querer tener ahora y no darnos la espera nos afecta tanto en cuanto a los planes de Dios? Y créame que muchas veces hemos nosotros alterado las situaciones. Alguien decía, parte de la cultura judía, decían que seguramente en algún momento de la historia, Betsabé iba a ser esposa de David. En algún momento de la historia. Eso dice la tradición judía. Bueno, ellos tienen sus filosofías, ¿no?, internas. Ellos dicen, en algún momento en el tiempo, Betsabé pudo llegar a ser la esposa de David, porque de ella nació Salomón, el sucesor. Entonces ellos dicen, Dios como que ya lo tenía pensado y preparado, porque no lo iba a premiar con un adulterio con un hijo que iba a ser rey, sino que Dios ya lo tenía pensado. Solo que David se anticipó, dicen ellos, y tomó a Betsabé en sus propios planes y proyectos, matando a Urías, ocultando la verdad. ¿Recuerdan todo lo que sucedió? Y efectivamente, él se quedó con Betsabé, pero ¿cuánto le costó a David esa situación en su vida? Si no digo que eso dice la Biblia, si lo que dice la tradición judía fuera cierto, de pronto David debió haber ese día amanecido y salir a trabajar temprano, pero se quedó en su casa y cuando era ya tarde en la tarde salió a mirar desde la terraza. Así comenzó todo su problema. Ociosidad, pereza, no asumir responsabilidades, y ahí comenzó el problema. Pero dejémoslo como parte de la tradición judía. Posiblemente sí, posiblemente no, pero traigámoslo al presente.
¿Cuántas veces hemos forzado situaciones que nos han costado más que cuando Dios en su tiempo hizo cosas y nos dijo, mira, aquí lo tienes? Y uno dice, no, y yo todo lo que invertí, yo todo lo que me esforcé, yo todo lo que, ¿recuerdan? Porque no esperamos, porque nos dimos a la tarea de hacerlo a nuestra manera. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotros dejamos que tanta presión, aún del mundo, porque es que el mundo es así, todo lo necesitas ahora y ya? Nosotros decimos con el Señor, bueno Señor, me tienes que responder, pero ahora y ya. No, el Señor dice, no, déjame que yo respondo en el tiempo preciso. ¿Por qué? ¿Qué razones hay? Bueno, vamos a mirar al menos 7 en esta noche, si alcanzamos, si no hasta mañana a la mañana. La primera es que no tenemos una idea clara de lo que constituye lo mejor para nosotros. No tenemos una idea clara de lo que constituye lo mejor para nosotros. Si a usted le mostrara a Dios el plan perfecto que tiene, porque así nos hablaron de Cristo al principio, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Esa es una de las cosas que más atraen, que Dios me ama y que tiene un plan maravilloso para mi vida. Si Dios le mostrara todo lo que Él tiene en su plan, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, si usted tuviese ese panorama claro y completo desde el principio, seguramente le quedaría más fácil obedecer que no hacerlo, ¿cierto? Porque usted ya viendo lo que hay detrás, usted dice no lo voy a comprometer. Y entonces simplemente voy a hacer lo que Dios me va pidiendo porque ya lo que está presupuestado para mí viene en esta línea. Pero como a veces eso no es tan claro, y todas las semanas hay esa discusión. Yo me siento en las partes de edificación, en las partes de enseñanza, me siento a hablar con personas que me dicen, pero es que, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Yo le digo, bueno, oremos porque yo tampoco sé. Yo no sé qué tiene Dios para su vida. Vienen a mí como si fuera José o como si fuera que soñara el futuro de la gente. Yo no tengo esa capacidad. Lo que sí le puedo decir con seguridad es que Dios tiene muy buenos planes para usted. Pero entonces, ¿cuáles son? No sé. Entonces, ¿qué debo hacer? Obedézcale. Aquí resalto la sabiduría de Juan David, mi hijo. Cuando iba a estudiar, saliendo del bachillerato, cuando iba a estudiar me preguntó un día, papá, ¿qué carrera debo estudiar? ¿No le han preguntado a sus hijos? ¿Qué carrera debo estudiar? Y usted, dije, no, salí por la tangente. Pregúntele al Señor. Porque Él es el que sí sabe, yo no sé. ¿Qué tenga Dios para tu vida? No sé. Pero tú pregúntale a Dios, ¿qué quiere Dios que tú estudies? Seguramente te va a ayudar en eso. Y bueno, quedó ahí la conversación, yo salí bien librado ese día. Después de un tiempo vino y me dijo, papá, ya sé, ya Dios me habló. Este man se me volvió medio espiritual y se fue al otro extremo. A ver, ¿qué le dijo Dios? Y me llevó a un pasaje del Salmo 32 donde dice, pondré mis ojos sobre ti y te mostraré el camino por donde debes andar. Y dije, bueno, no dice ni derecho, ni arquitectura, ahí no dice nada. Me dijo, no, es que lo que Dios me dijo es que no me preocupara, que Él me iba mostrando el camino en la medida en que yo fuera avanzando. Eso es sabiduría. Y tendría 16 años, 17 años. Eso es sabiduría. ¿Que viene de dónde? De lo alto a través de la Biblia. Dios me iba a mostrar. Y pregúntele a Juan David si no se encuentra hoy día realizado con todo lo que Dios le ha permitido ir haciendo paso a paso, paso a paso. ¿Y dónde está? ¿Le he contado historias de él? A Juan David estuvimos a punto de perderlo un día. Cuando en el colegio le dijeron aguapuerca por ser negro. Ustedes saben que pues venimos de una familia cruzada entre blancos y negros y surgieron los mestizos, uno blanco, uno negro y otro blanco. Así son mis 3 hijos. Y Juan David era el negrito del paseo. Y un día en el colegio le dijeron aguapuerca. Emocionalmente se vino a pique. Académicamente estaba perdido. El cura, estudiaban en el Santo Tomás, el cura nos llamó con Hilda a medio año, nos dijo, miren, no pierdan la plata del segundo semestre, no hay nada que hacer.
él ya tiene perdido el año. Y sí, nosotros habíamos encontrado notas debajo de los colchones de las camas, revisen papás. Ahí a veces se ocultan notas del colegio. Y claro, comenzamos el proceso con Juan. La recomendación es sáquelo del colegio de una vez y no pierda el segundo semestre. Y nosotros dijimos, no, va a terminar el segundo semestre, solo que vamos a recuperar a Juan. Y si es posible el año, pero por lo menos a Juan. Y empezamos a trabajar con él. Y Dios empezó a sanar su corazón. Empezó a sanar su corazón, a restaurarlo, a volverlo a levantar. Y efectivamente salvamos a Juan y se perdió el año. Pues es así. ¿Usted sabe la vergüenza que uno pasa cuando dice su hijo perdió el año? Es terrible, pero ¿sabe qué? Ganamos un hijo, aunque se perdió un año. ¿Y sabe dónde está Juan hoy día? Entre blancos de ojos azules, y es negro. Es el pastor de una iglesia en Finlandia donde la mayoría son blancos. Si él no se hubiese recuperado de esa situación, no estaría allá. ¿Me entiende? Dios sí conoce el futuro. Y todo lo que Dios va haciendo en el presente, aunque muchas veces implica dolor y sufrimiento, es preparativo para lo que Dios tiene planeado en el futuro. Por eso, camine pianito con el Señor. ¿Recuerdan Gálatas cuando decíamos, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne? Caminemos lo más pianito, de tal manera que todo proceso que se dé siempre será de beneficio para usted. Siempre. Porque si no está resolviendo algo, está preparándolo para algo. Dios a veces está resolviendo y nos ayuda y salimos adelante, pero a veces decimos, Señor, pero yo no veo aquí que haya un progreso, yo no veo que haya un avance, y el Señor dice, no te preocupes, es que es preparación, es entrenamiento para lo que viene. Y si usted no se somete a ese proceso, cuando vengan las cosas que Dios tenía preparadas, no estará listo para ellas. Así que es mejor someterse. Por eso decimos, cuando nosotros no tenemos una clara perspectiva de nuestro futuro, eso nos genera que creemos que esto es lo mejor ahora. Pregúntenle al Señor. Estoy haciendo Finanzas Crown y lo estamos haciendo a nivel de empresas aquí en Bogotá. Virtualmente lo estamos haciendo a nivel de empresas. Y dentro de Finanzas Crown está ese principio. Si Dios es el dueño de todas las cosas, no usted, Dios es el dueño, cualquier cosa que usted vaya a comprar o vender que no son suyas, pregúntele a Dios si las quiere comprar o vender. Ese es un principio fundamental. Usted ora antes de cada compra, ora antes de cada venta para preguntarle al dueño, ¿usted quiere que hagamos esta venta? ¿O usted quiere que hagamos esta compra? No, nosotros vamos derechito. Yo ando con un berraco carro más bueno que para qué. Pero es 2013. Y entonces ya me está poniendo la caja, ya no encuentro repuestos, ahora es pura reparación. Yo estoy diciendo, Señor, pero tengo que preguntarle, ¿quiere que lo vendamos? O mientras tanto lo disfrutamos. Por eso lo mantengo lavadito, que se vea bien, aunque por dentro esté ya teniendo problemas, no importa. Mientras me lleve y me traiga, no es lejos a donde voy. ¿Me entiende? Pero yo no puedo salir rápidamente a decir, no, me voy a comprar uno y va a ser de último modelo, híbrido, y entonces me lleno con una deuda de 200 millones. Tenga cuidado, satisfacciones instantáneas, porque creemos que es lo mejor. Pregúntele primero a Dios, de pronto Él lo tenga para usted, no estoy diciendo que no lo tenga, de pronto lo tiene. Y a lo mejor le va a dar lo que usted pensaba y mucho más, pero es bueno preguntarle antes y no tomar decisiones tan apresuradas, satisfaciendo mi necesidad a mi manera. Entonces, porque no tenemos una clara idea de lo que constituye lo mejor para nosotros, pero confíe en que Dios tiene lo mejor de lo mejor para usted. Confíe. Eso sí, póngale la firma. Dios tiene lo mejor de lo mejor para usted. Segundo principio, las expectativas de la familia, amigos o la sociedad. Ya habíamos hablado hace dos sábados cuando hablamos de Gálatas, que muchas veces la presión social nos obliga a nosotros a hacer cosas que Dios no garantiza, Dios no va a respaldar. Y entonces hacemos lo que socialmente es aceptable.
Y nosotros no tenemos que vivir con lo que la sociedad acepta, qué es lo que Dios dice. Y vuelvo a insistir que no estamos hablando de que sean cosas malas. Si son cosas malas, de hecho hay que descartarlas. Pero hay cosas muy buenas, pero no son las que Dios quiere. Entonces, de alguna manera, esas expectativas que otros tienen de lo que nosotros deberíamos tener, empiezan a presionarnos. Y no falta quien le diga a uno, usted debería cambiar de carro. Entonces me acuerdo de la historia del viejito Tom Lemson, que él decía, cuando estaba en Cuba, era misionero en Cuba, y andaba en uno de esos carros viejos de Cuba, si usted conoce, esos son carros viejísimos. Y entonces el nietico iba atrás en el asiento y le dijo, abuelito, yo creo que usted merece un mejor carro que este. Y el abuelito se paró y le dijo, hijito, yo lo único que merezco es el infierno, todo lo demás es ganancia. Y eso es lo que uno tiene que saber, lo que nosotros merecíamos en el infierno, a Dios gracias, ya no vamos para allá. Todo lo demás es ganancia. No nos dejemos presionar por lo que otros dicen que deberíamos estar haciendo. En cursos que estamos haciendo de capacitación, de edificación, hemos encontrado eso, que hay mucha gente que dice, mire, yo hasta ahora entiendo que yo lo que he hecho en mi vida es querer satisfacer la voluntad de mi papá, de mi esposa, de mi esposo, de alguien más, pero no le he preguntado a Dios qué es lo que Él quiere conmigo, porque siempre mi valía personal estuvo supeditada a que hiciera lo que los demás querían. Entonces, cuando yo hago lo que los demás quieren, estoy bien con todos los demás y los demás conmigo, hasta que comience yo a entrar en decadencia, porque ahí sí, todos aquellos que me recomendaban y me decían, se van alejando y lo van dejando a usted con el problema. Por eso es bueno preguntarle siempre al Señor, no dejarnos presionar por la familia, la sociedad, los amigos. Tercer elemento, la falta de autoconfianza puede llevarnos a sentir que no merecemos lo mejor. Y miren, ninguno de nosotros merece todo lo que tenemos. Créame que lo que dijo este viejito Thompson era que llamaba es sabio. Nosotros merecíamos el infierno por lo que hicimos. Pero por la gracia de Dios somos salvos. Vamos para el cielo. Está bien. Ya con eso es ganancia. Ya que no vayamos a estar eternamente en el infierno, sino eternamente en el cielo, eso es ganancia. Pero como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es una vida completa y con propósito terrenalmente mientras vamos a la eternidad, terrenalmente también. Entonces Dios puede tener grandes cosas para usted, pero a veces nosotros no confiamos en nosotros mismos con respecto a lo que Dios puede hacer. Y nos conformamos con lo básico. Y también influye mucho la cultura religiosa que muchas veces tuvimos. Y es que nos decía, usted no debe pretender ser rico. Es mejor ser pobre, humilde, que rico, orgulloso. Y no hay combinación de un rico humilde, ¿cierto? Porque no todos los ricos son orgullosos. Hay gente muy rica, muy humilde. Y hay muy pobres orgullosos. Entonces, de alguna manera esa que usted no puede ser rico porque el orgullo lo puede dañar, perdón, prepárese sí para ser rico, si es que Dios lo tiene para eso, prepárese. Hay un grupo de hombres muy ricos, se llama el puñado de la historia. Así se llama ese grupo de hombres, son muy ricos, multimillonarios. Y cada año ese grupo de hombres dona $1.000.000 para las misiones en el mundo. Cada uno de ellos dona $1.000.000 para las misiones. ¿Vale la pena ser rico entonces? Para tener la posibilidad de. Bueno, entonces no estamos diciendo que de alguna manera Dios lo quiere a usted limitado, pobre, dependiente, llorando, amargado. No, Dios quiere darle lo mejor. Y nosotros a veces pensamos que no. Y entonces nos conformamos con aquella oración que hay en la Biblia también. Algunos, esa oración es la que repiten. Señor, no me des mucho que tenga que olvidarte, ni tampoco que tenga que maldecirte. Manténme del pan necesario. Muy espiritual. Y si usted la hace, acéptelo. Entonces, cuando lee el pan necesario, ¿por qué se queja? ¿Me entiende? Dígale al Señor más bien, Señor, gracias por darme el pan necesario, el pan diario de cada día, dánoslo hoy, Padre nuestro. Pero Señor, ¿sabes qué? Yo quiero demostrarte que soy capaz de administrar bien tus recursos, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá, ¿o no?
Uno va yendo a la medida en que está preparado para. Dios lo va llevando a uno en preparación y por eso puede darle más. Al que trabajó muy bien los 5 denarios que le entregaron, le dio 11 al final, ¿o no? Porque había mostrado fidelidad y había mostrado una buena administración. Entonces el Señor le dijo, denle otros 5 y quítenle al que no trabajó, dénselo a él también, 11. Había aumentado. Y el Señor no le dijo, bueno, ya demostraste que eres fiel y listo. No, ¿sabes qué? Has demostrado que tienes capacidad, toma más, toma más, toma más. ¿Por qué no nos ha dado más? De pronto no hemos llegado al nivel que requiere una promoción. Estamos en el mismo nivel y de pronto a veces nos hemos enredado en el mismo nivel. Administre bien para Dios lo que es de Él. Y seguramente Dios va a decir, no tengo problema. Cuando hubo la construcción del templo en el Antiguo Testamento, hubo un grupo de personas que el Señor le dijo a Moisés, ¿a qué? A David, le dijo, no le pidan a ese grupo cuentas, porque ellos son íntegros. A todos los demás me le pide factura por todo lo que compren, pero a ellos no. Ellos son íntegros. Denle lo que pidan porque seguramente todo va a ser invertido. ¿Qué tal que Dios dijera eso a nosotros? A este, denle todo lo que quieran. Yo lo conozco y sé cómo es. No que tenga que decir al Señor, no, pídale facturas, porque eso la embolata más bueno. Autoconfianza. Dios quiere cosas grandes. Ahora, puede ser también el eco del pasado. Usted no sirve para nada. Usted no está llamado a ser gran persona. Usted nunca logrará nada en esta vida. Y todo eso que hemos escuchado, muchas veces nos ha llevado a sentirnos que sí, lo que tenemos es suficiente, nosotros no merecemos más. Y yo tengo una oración al Señor, porque yo soy una persona bendecida, sí. No tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Y mi oración a Dios es, Señor, esto yo no lo merezco, pero te lo agradezco. ¿O no? Yo no estoy diciendo al Señor, uy, es que yo me lo merecía, antes estaba demoradito para llegar con eso. No, yo no me lo merezco, pero ¿sabes qué? Te lo agradezco. Y lo disfruto y lo uso. Lo que Dios nos dé. Entonces, quitarnos esas experiencias pasadas, esos pensamientos críticos de otros hacia nosotros o de nosotros mismos. Cuarto elemento, la posibilidad de fracasar al intentar algo mejor puede ser abrumadora. ¿Por qué a veces preferimos lo que tenemos y renunciamos a lo que Dios tiene para nosotros? Porque es mejor lo seguro que lo incierto. Y entonces a veces si nos arriesgamos a poner lo que tenemos en juego, de pronto lo perdamos y estaremos peor. Hay mucha gente que piensa así. Es preferible aquí lo poco que tengo seguro que arriesgarlo. Eso dijo el de un talento. Es mejor esconderlo en tierra y cuando venga, cuando me pida el talento, yo lo tengo ahí. No lo arriesgué, tampoco lo perdí. Pero el amo le dijo, perdimos los intereses de tanto tiempo de ese talento sin utilizar. Entonces, de alguna manera nosotros a veces pensamos eso, que por temor a fracasar, a no dar unas cuentas de multiplicación, preferimos más bien guardar. No, arriésguese. Arriésguese en la vida. Obviamente cuando Dios dirija, uno ve en la Biblia 50,000 casos de hombres que dijeron, Señor, ¿qué hacemos? No, rompan una tea, peguen un grito, toquen una trompeta y verá lo que sucede. No, vayan y peleen, pero lleven por delante a los cantores y vayan los soldados detrás y verá lo que va a suceder. Y sucedían unas cosas espectaculares, pero ellos obedecían lo que Dios les decía. Y veían cosas espectaculares. De pronto nosotros, por querer la satisfacción, por decidir sobre nuestro propio gusto, estamos renunciando a cosas espectaculares que Dios tenga. Obedézcale a Dios. Entre ustedes hay gente que ha dado testimonio de cómo le han obedecido a Dios y Dios se ha encargado de devolver con creces. Yo les he contado historias, yo tengo historias en que puedo decirles Dios devolvió con muchas creces, muchas situaciones que consideré perdidas en un momento determinado. No crean que no me han tumbado, yo soy medio vivo, pero a veces también medio bobo. Y me han tumbado muchas veces, pero ¿sabe qué? Dios siempre ha devuelto con creces muchas situaciones. Así que tengamos cuidado con esa temor a fracasar, esa posibilidad que nos abruma de fracasar. Acepte el reto y el desafío. Aceptar lo que Dios ofrece puede requerir aventurarse hacia lo desconocido. Y eso es aterrador. La comodidad de lo conocido, aunque es bueno, puede ser difícil para abandonar lo que ya tenemos. Aceptar lo desconocido. ¿Cómo se sentía cuando se iba a ir Manuela?
nerviosa. Y no le preguntamos a la mamá porque le da otra vez infarto aquí. Una mamá con una hija única y enviarla, ¿es un riesgo o no? Pero entonces, ¿qué? ¿Preferimos que queden ahí abajo de las faldas de la mamá todo el tiempo? Protegidas y seguras hasta que esté la mamá. Porque el día que no esté, ¿qué? No, hay que avanzar, tomando todas las medidas. Usted no sabe la cámara que su mamá implantó allá en su habitación. Tomamos las medidas, pero nos arriesgamos. Arriesgarse en la vida, afectar esa seguridad y esa comodidad que tenemos. Sexto, y voy rápido porque no nos queda mucho tiempo. Quinto. A ver, repitamos. 1, no tenemos una idea clara de lo que constituye lo mejor. 2, las expectativas de familia, amigos, sociedad, ¿sí? 3, la autoconfianza. 4, la posibilidad de fracasar. 5, aceptar lo que Dios ofrece puede requerir aventurarse hacia lo desconocido. Hay 2 5. Bueno, es que hoy día la inteligencia artificial no funciona tampoco. El quinto es aceptar lo que Dios ofrece puede requerir aventurarse a lo desconocido. El sexto, temor a hacer los ajustes necesarios. Siempre que Dios lo llame a un nuevo nivel, hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes, siempre. Usted no puede ir a otro nivel como estaba. Usted tiene que ajustar. Si usted de alguna manera está aspirando a ir creciendo en el lugar de trabajo y entonces le dan ya una posición de esas que llaman de confianza, prepárese para todos los ajustes que trae. Claro, lo primero que le dicen es que el incremento de salario es muy llamativo. Y uno se va siempre por el salario. Voy a ganar más. Pero lo que no le dicen es que va a tener que trabajar horas más, va a tener que tener una disponibilidad mayor, va a tener. Y de alguna manera eso va a requerir ajustes en la vida. Y lo mismo sucede con el Señor. Si el Señor lo llama a más y mayores cosas, siempre tendrá que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque es un nuevo nivel. Aún como es nuevo, nos tenemos que lanzar, arriesgar y empezar a hacer ajustes. Eso lo vemos todo el tiempo, cuando salimos de un lugar para otro mejor, porque creemos que vamos avanzando, cuando salimos de un trabajo a otro mejor, cuando salimos de la universidad y hacemos una especialización, los ajustes que hay que ir haciendo, porque ya no es lo mismo. No sé si usted ha avanzado hasta hacer una maestría o hacer un doctorado, ya no es lo mismo. Antes estaban pendientes de usted que presentara el quiz, presentara el examen, ya cuando usted está a unos niveles de maestría, doctorado, no le van a decir venga a presentar examen, sino usted tiene que ser responsable y entonces tiene que hacer mayores ajustes. Eso es un secreto en la vida. No tema hacer ajustes, porque lo que está viviendo es un nuevo nivel de Dios para su vida. La satisfacción instantánea nos lleva a que no, mejor quedémonos como estamos y no hagamos ajustes, pero entonces tampoco se queje de su estancamiento, porque a veces nos estancamos y estamos cómodos con lo que tenemos. Avancemos, Dios siempre tendrá algo más, bajo su dirección, claro. Y séptimo, y terminamos, dudas sobre si Dios realmente tiene algo mejor para nosotros. Y este sí es crítico. Dudamos de que Dios tenga algo mejor para nosotros. Cuando Dios nos dice tranquilo, confía en el Señor y el Señor hará, uno dice, pero ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Que uno no sabe lo que vaya a hacer y entonces le tocará aceptarlo porque es el Señor el que determinó. Eso fue lo que pensó la mujer de Job. ¿Cómo va a creer usted que todo esto que le está pasando viene de Dios? Dijo, Dios dio, Dios quitó. No sé lo que Dios está haciendo, pero no dejemos de bendecir a Dios. Y de alguna manera es confiar en Dios. Y al final tuvo doble de lo que tenía al principio. Y una mujer no tan incrédula. Bueno, no quiero decir que esto sea un consejo para las parejas, pero aquella mujer que le dijo, maldiga a Dios y muérase, ya no estaba. Y de alguna manera hay gente a nuestro alrededor, no necesariamente la esposa, el esposo, hay mucha gente que le está diciendo a usted, ¿y usted todavía confía en Dios? ¿Y usted cree todavía en Dios?
Mire todo lo que ha vivido, mire todo lo que está pasando, mire todo. Pues claro, eso forma parte del proceso, dígale. Deme un tiempito y verá. Deme un tiempito y le voy a mostrar lo que Dios tenía preparado. Pero mientras estamos en el proceso, tranquilo, no se preocupe. Es confiar en que Dios finalmente sí tiene algo mejor. Frases para que concluyamos. La vida espiritual a menudo nos invita a confiar en que Dios tiene planes y propósitos que van más allá de lo que podemos imaginar. ¿Sí o no? La vida cristiana nos lleva a eso, a que Dios siempre tiene planes y propósitos más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Recuerda el primer principio, y es porque no sabemos mucho lo que vendrá, que nos da temor. Nosotros no tenemos claro panorama, pero si Dios nos dijera, mira lo que yo tengo para ti preparado, sería más fácil, pero confíe, aunque no se lo diga. Confíe, Él sabe lo que está haciendo escalonadamente. Renunciar a lo bueno en favor de lo mejor requiere valentía, fe y una disposición a abrirse a Dios. Renunciar a lo bueno en favor de lo que es mejor requiere valentía, fe y una disposición a abrirnos a Dios. Sin una relación sólida y continua con Dios, puede ser difícil discernir cuál es su plan para nosotros y qué cosas mejores Él nos ofrece. ¿Qué se necesita? Una relación sólida y continua, una sensibilidad a la dirección. Déjeme usar el comparativo, guardando las proporciones y respetándole a usted. Sea un caballo fino. ¿Sabe cuál es la característica del caballo fino? La sensibilidad a la rienda. Usted no ve al jinete forzando el caballo, simplemente un movimiento de su muñeca, inmediatamente el caballo obedece. Muy sensible a la dirección. Nosotros tenemos que volvernos cristianos finos, que seamos muy sensibles a la dirección de Dios. A veces no tiene que jalarnos, recuerde que así dice la Biblia, es que si no los jalo son como el mulo o el caballo sin entendimiento que hay que frenarlos. No, el Señor que diga, mire, cruza, para, devuélvete. Cuando haya, ya estoy viviendo la dimensión de ser dirigido por el Señor. Y eso nos lleva a que efectivamente todo lo bueno que Dios tiene preparado no se pierda. Que ojalá Dios nos permita vivir en esa abundancia de lo que Él tiene para su gloria. Recuerde que estamos hablando dentro del contexto de que no es solamente enriquecerme, tener, sino que todo sea para la gloria y propósito de Dios en nuestras vidas. Si Dios lo tiene para grandes cosas, allá lo llevará. Sea sensible a Dios y espere. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Este es un reto y un desafío que existió en la época de Moisés, es muy viejo. Hoy día estamos diciendo, no es que la situación de sentirnos, de saber, de gratificarnos instantáneamente nos lleva a que tomamos decisiones alocadas, no. Allí Gad, allí Rubén y Manasés tomaron una decisión a la luz de lo que su momento presente les decía. Y cuidaban sus intereses personales y particulares, poniendo en entredicho lo que Dios tenía para ellos que era mejor. Hoy día sigue siendo así, solo que la presión cada día va creciendo. Todos los avances, toda la tecnología nos lleva a que instantáneamente estamos viendo, recibiendo, estamos... pero Dios a veces no actúa de esa manera, Dios se toma su tiempo. Frases que siempre hemos escuchado y que nos han ayudado muchísimo. Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen fino. Dios se toma su tiempo. Dios prepara a cada uno para lo que tiene en el futuro para él. David, para ser el gran rey que llegó a ser, necesitó 17 años de preparación. Moisés, para llegar a ser el hombre que fue, necesitó 40 años de preparación. Josué necesitó 40 años de preparación. Dios se toma su tiempo, porque sabe que al final, en los procesos formativos, la persona, cuando la llama a lo que tiene para él, está lista y preparada. Y seguramente no va a quedar mal. Así que aceptemos del Señor todo lo bueno que Él nos ha dado. Pero no nos conformemos diciendo, Señor, gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, tú has sido fiel y me has permitido. Sino, Señor, ¿qué más tienes conmigo aún? Y no pienses solamente en su bienestar o el bienestar de su familia,
sino cómo puedo ser yo parte de la influencia para un bienestar mayor de otros. Cómo yo puedo llevarle paz, consuelo, aliento, fortaleza. Cómo aún puedo ayudar a otros. Eso es lo que yo quiero vivir. No simplemente tener y sentirme seguro porque tengo. Mi única garantía de seguridad eres tú, sino más bien para utilizar lo que tú me estás dando para que efectivamente tus propósitos se cumplan. Tú no tienes límites. Tú no tienes límites. Tu palabra dice, y Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No hay límite. Pero sí Dios nos dará aquello que estemos preparados para asumir y que sea de bendición para nosotros y para otros. Porque no nos va a dar aquello que nos vaya a afectar o nos vaya a dañar o vaya a echar a perder. Va dándonos en la medida en que vamos preparándonos y vamos avanzando. Esta satisfacción instantánea que hoy día vivimos en el mundo, tenga cuidado. Puede que en muchas cosas sea necesaria, importante, muy útil, pero en los tratos con Dios, Dios no está sometido a esa filosofía. Dios trabaja lento, Dios muele fino y está preparando un futuro de bienestar para darnos el fin que esperamos. Es su promesa, es su palabra. Solo que, Señor, enséñanos, como lo estamos diciendo, que nuestra experiencia cristiana nos lleve a ser sensibles a ti, para no desmayar, para perseverar y para saber obedecer. Y que efectivamente mucho más allá de lo que hoy vemos nos permita ver. Oremos por ese horizonte que se abre y ese horizonte de posibilidades y de bendición, no solo para nosotros, para esta nación que tanto lo necesita. Esta nación hoy día necesita de hombres y mujeres que le creamos a Dios. Ya las esperanzas y expectativas que los hombres pusieron en hombres, en programas, en planes humanos, nos hemos visto decepcionados. El único que no decepciona es el Señor. No pensemos que en el futuro vendrá alguien que nos librará. No, ya lo tenemos en el presente. Hay alguien que nos lleva, que nos guía, que nos cuida, que nos protege, que nos provee. Hay alguien que ya está. Solo que tenemos que aprender a depender es de Él y agradecer todo lo que Dios va haciendo a través de todo lo que Dios va permitiendo. Le damos gracias por este país y no renunciamos, Señor, a creer que todo esto tiene que ayudarnos para entender, para comprender, para ser formados en una mayor sensibilidad a ti, a una voluntad perfecta como la tuya. Permítenos que así podamos verlo y aceptarlo, Señor. Que antes de cualquier decisión que queramos tomar, aun aquellas que pueden satisfacer el momento presente, preguntemos, ¿eso es lo que tú quieres? Ese es el paso que debo dar. Seguramente si somos así, sensibles al Señor, el Señor nos va a confirmar. Y seguramente, como dice ese salmo que Juan me enseñó, el Señor fijará sus ojos sobre usted y le mostrará el camino por donde debe andar. Gracias te damos, te bendecimos, Señor. Levantemos ese corazón a Dios agradecido. Y pidámosle que siga haciendo grandes cosas en medio de nosotros, en medio de esta nación. El Dios es poderoso, el Dios es grande y maravilloso. Bendecimos al Señor. Fortalece nuestra fe cada día. Fortalécenos en nuestro no caminar. Ayúdanos a despejar, Señor, todas aquellas voces que quieren estorbar. Ayúdanos a quitarnos todos esos temores que nos impiden avanzar. Ayúdanos a equiparnos, Señor, con tus herramientas. Ayúdanos a equiparnos con tus promesas para vivir la dimensión de lo que quieres. Te damos gracias, te bendecimos, porque así será. Y todo lo hacemos para honrar tu nombre y el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.
Que Dios me les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias.